Hoy, con el sermón titulado El día de reposo y la ley de Dios, tomémonos un tiempo para estudiar juntos las enseñanzas de Dios en la Biblia. Antes de comenzar el sermón de hoy, me gustaría hacerles una pregunta sencilla. Recientemente, he oído que el prestigio de la República de Corea ha aumentado tanto que cuando viajan a países europeos, algunos de sus aeropuertos tienen pasillos exclusivos para coreanos. Por esta razón, muchos asiáticos aparentan ser coreanos para pasar rápidamente por aquel pasillo. Por eso, algunos aeropuertos realizan una pregunta sencilla. ¿Cuál es la ocupación de Insuni? La mayoría de los coreanos saben cuál es la ocupación de Insuni. Hacen 2 o 3 preguntas que son fáciles de responder para los coreanos. Si contestan correctamente, pueden pasar, pero si no lo hacen, son enviados de nuevo a la larga fila. Hoy, con el sermón titulado El día de reposo y la ley de Dios, me gustaría preguntarles algo fácil y simple. Permítanme mencionarles uno por uno una lista de nombres. Omitiré sus cargos. Sus nombres son Napoleón, Genghis Khan, Aníbal, Roosevelt, George Washington, John F. Kennedy, Chon Yu-jong, Park Chung-hee, Kim Dae-jung y Roh Tae-woo. Hermanos, ¿qué tienen en común todos ellos? Si no saben la respuesta, permítanme darles algunas pistas más. Manet, Monet y Beethoven. ¿Pueden encontrar algo en común en estos nombres? ¿Dijeron que todos ellos son humanos? Así es. ¿Qué más tienen en común? Todos ellos tienen una cosa en común. Ya fallecieron, ¿no es así? Se trata de conquistadores famosos, políticos famosos y personas adineradas que han fallecido. Aunque cada uno desempeñó una función específica durante su vida, ya fallecieron. ¿Dónde están ahora todos ellos? Según las enseñanzas de la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y qué vendrá después? Se enfrentarán al juicio. Algunos recibirán el juicio del infierno y otros recibirán el veredicto de ir al reino de los cielos. Sus destinos serán diferentes. Todos ellos tienen algo en común. Nacieron como seres humanos en esta tierra y murieron cuando vivían en ella. Sin embargo, después de eso, no tendrán el mismo destino. Tenemos nuestro mayor sueño y deseo para cuando dejemos este mundo. Nuestro más grande sueño y deseo es que todos nosotros podamos ir al glorioso reino de los cielos. Todos vayamos al cielo. Hay ciertas cosas que Dios nos ha ordenado hacer en esta tierra para poder entrar en el reino de los cielos. Hoy veamos estos asuntos con el sermón titulado El día de reposo y la ley de Dios. ¿Qué deben hacer los que creen en Dios? Es decir, ¿qué deben hacer los que quieren ir al reino de los cielos? Referente a esto, encontremos la respuesta mediante la enseñanza escrita en Deuteronomio capítulo 28. Veamos Deuteronomio capítulo 28, versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Según el versículo 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de Dios que están escritas en este libro, ¿qué sucederá? En el versículo 59 dice, Dios aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Aquí, Dios nos está enseñando a guardar cuidadosamente su ley, ¿no es así?
Pasemos al libro de Deuteronomio capítulo 31. En el versículo 11 está escrito: Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan. ¿Y para qué más? Para que teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Esta ley se da no solo a los israelitas, sino también a los extranjeros. ¿Qué les ordenó hacer Dios? Les ordenó aprender y seguir la ley de Dios. La ley de Dios es la ley para toda la humanidad. Dado que las iglesias del mundo no guardan el día de reposo, a menudo murmuran y dicen: esta ley era para los judíos. No tiene nada que ver con nosotros ahora. Podemos ser salvos solo por fe. Según las enseñanzas de Dios escritas aquí, ¿de quién es la voluntad de que aprendamos y guardemos esta ley, aunque seamos extranjeros o israelitas? Esta es la voluntad de Dios. Entonces, no adoramos a Dios arbitrariamente. Existe una ordenanza en cada culto y en cada sacrificio. Hoy, entre todas las leyes, veamos la ley del día de reposo escrita en la Biblia. Dios dijo a los israelitas que establecería una relación entre Él y su pueblo a través del mandamiento del día de reposo. Veamos las enseñanzas escritas en Éxodo capítulo 20, versículo 8. En este capítulo de Éxodo se proclamó la ley de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová, ¿qué hizo? Bendijo el día de reposo y lo santificó. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto significa que el día de reposo, el séptimo día de la semana, y sus ceremonias de culto son importantes, ¿verdad? Dios revela sus enseñanzas a través de este mandamiento. Hoy en día existen numerosas iglesias a nuestro alrededor. A través de la enseñanza del día de reposo, debemos confirmar si estas iglesias están o no en el camino correcto hacia el reino de los cielos, siguiendo las leyes de Dios. No todos los que dicen creer en Dios y van ciegamente a la iglesia pueden entrar en el reino de los cielos. Por eso Dios llamó al día de reposo de Dios. Al ponerle su nombre, Dios demuestra que el día de reposo le pertenece. Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué hizo? Lo santificó. Según Éxodo capítulo 20, Dios estableció el día de reposo, santificó el día de reposo y bendijo el día de reposo. De este modo, Dios proclamó la importancia del día de reposo. Entonces, veamos el origen del día de reposo en Génesis capítulo 2. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué día de la semana terminó Dios la obra de la creación? Por favor, recuerden este día séptimo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué hizo? Para mostrarnos que este día es de reposo, Él reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Continuemos con el versículo 3. Y bendijo Dios. ¿Qué día bendijo? Al día séptimo. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
El día de reposo no solo contiene el significado del séptimo día de la semana, sino que también contiene la promesa de Dios de bendecirnos y santificarnos, ya que no se trata de una ley hecha por el hombre, sino de una ley que Dios nos mandó cumplir. ¿Puede un simple hombre cambiar la ley de Dios según su propio criterio? La ley de Dios nunca debe cambiarse. Puesto que Dios ha bendecido el séptimo día, debemos recibir bendiciones en ese día. Hoy en día, muchas iglesias de todo el mundo, que son como la arena que está a la orilla del mar, guardan el culto dominical. No obstante, nosotros guardamos el culto en el día de reposo, el sábado. ¿Cuál es la diferencia? Algunos podrían decir, mientras adoremos a Dios, no importa si rendimos culto a Dios el sábado o el domingo. Aunque esto pueda parecer admisible, no lo es en absoluto. Es porque el día de reposo es una ley que Dios nos ordenó seguir. Los decretos, ordenanzas y leyes de Dios son principios muy importantes que Dios ha establecido para guiarnos al reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos ordena hacer Dios al conmemorar el séptimo día, el día de reposo? Nos ordena santificarlo. Si no importara elegir cualquier día, domingo o sábado, entonces no necesitaríamos acordarnos del día de reposo, ¿no es así? Sin embargo, Dios dijo claramente, acuérdate del día de reposo. También hubo sacrificios ofrecidos por Abel y Caín. Abel ofreció el sacrificio de acuerdo con la voluntad de Dios, y Caín según su propia voluntad. ¿Fueron aceptados los sacrificios ofrecidos según la propia voluntad de Caín? Todos sus esfuerzos fueron en vano. El día de reposo que guardamos hoy se estableció según la voluntad de Dios, para que conmemoráramos el poder del Creador de los cielos y la tierra y le diéramos gloria. Hay personas que eligen fácilmente su propio camino hacia el reino de los cielos. Nunca podremos alcanzar el reino de los cielos si no es el camino que Dios nos ha señalado. Veamos el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 13. En el capítulo 31, versículo 13 está escrito: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, esto es lo que dice Dios. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque, ¿qué es? Es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Veamos cuál es el significado de esta señal, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿A través de qué Dios distinguirá quiénes somos? A través del acto de guardar el día de reposo. Dios será nuestro Dios. ¿Y en qué nos convertiremos? Esto significa que Dios nos permitirá convertirnos en su pueblo. Continuemos con el versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, ¿qué le sucederá al que lo profane? De cierto morirá. En el Antiguo Testamento, morían físicamente. No obstante, en esta época del Nuevo Testamento, la muerte es espiritual. Este es el mandamiento de Dios. En pocas palabras, esta es una ley muy importante que Dios ha dado a la humanidad para que pueda entrar en el reino de los cielos. Por esta razón Dios dijo, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Veamos el versículo 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dios ordena a la humanidad aprender esta ley para que pueda cumplirla. Algunos podrían preguntar, ¿es muy importante el día de reposo? Sí, es muy importante. No soy yo quien dice que es importante. Dios nos ha enseñado que el día de reposo es muy importante. Por tanto, debemos predicar las enseñanzas de Dios a toda la humanidad, ¿no es así? Pasemos a Ezequiel capítulo 20. En Ezequiel capítulo 20, versículo 11, está escrito:
Y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Los estatutos, decretos y ordenanzas tienen el mismo significado. Continuemos con el versículo 12. Y les di también, ¿qué les dio Dios? Mis días de reposo, para que fuesen. ¿Qué serían los días de reposo? Por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Esta relación entre Dios y nosotros se establece a través del día de reposo. Si no se guardara el día de reposo, que es la señal entre Dios y su pueblo, ¿qué pasaría con la relación entre Dios y nosotros? La relación con Dios inevitablemente se quebrantaría. En otras palabras, esto significa que no podríamos ser salvos. Continuemos con el versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Mis días de reposo profanaron en gran manera. Significa que no guardaron el día de reposo, ¿verdad? Si no guardamos el día de reposo, ignorando completamente todas las leyes que Dios nos ha dado, pero afirmamos ser el pueblo de Dios que cree en Dios, ¿tendría esto algún sentido? No tendría ningún sentido. Confirmemos la voluntad absoluta de Dios respecto a este asunto. Vayamos a Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, versículo 21 está escrito: No todo el que me dice Señor, Señor. Aquí todo el que dice Señor, Señor se refiere a todo aquel que cree en Dios. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Qué debe hacer para entrar en el cielo? Debe hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El día de reposo es la verdad establecida según la voluntad de Dios, y es la ley de Dios. Jesús confirmó con claridad que nunca podremos entrar en el reino de los cielos con solo llamarlo Jesús, Jesús. Continuemos con el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, ¿qué les dirá Dios? Nunca os conocí. Expulsaron a los demonios en el nombre del Señor, profetizaron en el nombre del Señor, realizaron todo tipo de milagros en el nombre del Señor. Sin embargo, Jesús dijo que nunca los conoció. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué practicaron? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios ha establecido la ley para la salvación de la humanidad. Dios estableció la ley del Antiguo Pacto en el Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento. Dios quiere que sigamos la ley tal como es y que volvamos al eterno reino de los cielos. Sin embargo, muchos dicen, solo necesitamos tener fe. ¿Realmente tenemos que analizar las palabras de Dios una por una? Sí, debemos confirmarlas una por una. ¿Qué tan preciosa es nuestra alma? En esta tierra, la gente dice que la vida dura entre 70 y 80 años. ¿Y qué sucede con la vida en el cielo? ¿No es acaso el cielo un mundo eterno? Debemos ir a ese mundo. Si hay algún obstáculo en nuestro camino hacia el reino de los cielos, debemos reconocerlo y superarlo. Según el mandamiento que hemos examinado hoy, santifica el día de reposo. ¿No es desafuero dejar de guardar el día de reposo? Entonces, podemos concluir que los que no guardan el día de reposo no podrán entrar en el reino de los cielos donde habita Jesús. Jesús dijo, apartaos de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Hay muchas ordenanzas y decretos de Dios. Existen leyes que debemos obedecer. Si ignoramos las leyes de Dios, no podemos decir creo en Dios. En otras palabras, si no guardamos el día de reposo, que es la ley de Dios, no podremos entrar en el reino de los cielos. Ese día, ellos dirán con confianza a Jesús, en tu nombre eché fuera demonios. Serví como pastor y profeta en el nombre del Señor. Ocupé todo tipo de cargos importantes.
Sin embargo, Jesús preguntará con firmeza, ¿guardó el día de reposo? No lo guardé. ¿Qué ha guardado? He guardado el culto dominical. Apártese de mí. ¿Qué es la ley de Dios entre Dios y su pueblo? Es una señal entre Dios y su pueblo. No obstante, como solo le muestran la marca de la adoración al Dios Sol, Dios los rechazará diciendo, el lugar donde entrarán no es el reino de los cielos. Por otra parte, los que obedecen las leyes, decretos y ordenanzas de Dios entrarán en el reino de los cielos, ¿no es así? Aunque Dios rechaza a los que practican el desafuero, nos muestra claramente que los que obedecen con fidelidad sus leyes, decretos y ordenanzas, de acuerdo con sus enseñanzas, entrarán sin falta en el eterno reino de los cielos. Concerniente a este asunto, veamos la escena en la que Dios nos muestra su firme voluntad. Vayamos a Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Los sacerdotes mencionados aquí corresponden a los pastores de hoy. Sus sacerdotes violaron. ¿Qué violaron? Mi ley. Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo. ¿Qué hicieron con el día de reposo? Apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Estos sacerdotes no glorifican a Dios. Por el contrario, están determinados a deshonrarlo y a profanar su gloria. ¿Qué tipo de acto se considera una profanación de Dios? Ellos apartaron sus ojos del día de reposo de Dios. En otras palabras, no guardan el día de reposo. Entonces, veamos en el versículo 27 qué clase de personas son. Sus príncipes en medio de ellas son, ¿cómo son? Como lobos que arrebatan presa, derramando sangre. ¿Con qué fin? Para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. La Biblia dice que no están salvando almas, sino que las están matando. ¿Quiénes son? Son los que no guardan el día de reposo. Estos aseguran ser profetas y pastores, pero no guían al pueblo según la ley de Dios. Son como lobos que arrebatan a su presa, derraman sangre y destruyen las almas para obtener ganancias injustas. Continuemos con el versículo 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Ellos dicen, esto es lo que dice el Señor, aunque Dios no haya dicho esas cosas. ¿Alguna vez Dios nos ha ordenado santificar el domingo? No existe tal mandamiento en la ley de Dios. Sin embargo, el lugar donde guardan tales reglamentos se disfraza como la verdadera iglesia. ¡Qué trágico es esto! Por lo tanto, ¿por qué puerta nos dice Dios que entremos? Él nos dice que entremos por la puerta estrecha. Aunque solo unos pocos encuentran esta puerta, ya que es el camino de la vida, Dios nos enseña a encontrarla y a entrar por ella. Hay muchas iglesias en la tierra. ¿Siguen las leyes, decretos y enseñanzas de Dios tal como son? Debemos discernir su verdadera identidad. Nosotros estamos guardando el día de reposo. Guardamos el culto el sábado, mientras que la mayoría de las otras iglesias guardan culto el domingo. El hecho de que guarden culto el domingo demuestra que practican el desafuero tal como está escrito en Mateo capítulo 7. Ellos están practicando espiritualmente el desafuero. En el último día, Dios les dirá, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ustedes son los que me profanan. Están destruyendo almas como lobos que arrebatan presa. A través del profeta Ezequiel, Dios reveló claramente su identidad, señalando lo que hacen. Si decimos, creo en Dios, entonces debemos obedecer sus leyes. Entre las leyes de Dios hay una ley llamada día de reposo, pero no hay ninguna ley llamada culto dominical.
Entonces, ¿cuándo comenzó la ley del culto dominical? Jesús mostró a la humanidad su asombroso poder y gracia de redención a través de la cruz. Al tercer día después de su crucifixión, resucitó de entre los muertos. 40 días después de su resurrección, ascendió al cielo. 10 días más tarde, en el día de Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo de la lluvia temprana sobre 120 santos reunidos en el aposento alto de Marcos. A partir de entonces, la verdad del nuevo pacto establecida por Jesús comenzó a predicarse en todo el mundo. Eso fue alrededor del primer siglo. En aquella época, Roma tenía la religión que adoraba al dios Sol. En consecuencia, la mayoría de las ordenanzas que los cristianos practican hoy en día están relacionadas con el culto al dios Sol. El culto dominical era el día en que los romanos adoraban al dios Sol una vez por semana. La Navidad era el día de la celebración del nacimiento del dios Sol. Las iglesias han adoptado todas estas ordenanzas que ahora se disfrazan de leyes de Dios. ¿Qué dice Dios sobre esto? Dios dice, estoy siendo profanado en medio de ustedes que no guardan mi ley. Al ver todas estas cosas, el día de reposo es la verdad de Dios que debe ser restaurada y considerada como sagrada. Solo los que reconocen que Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas pueden guardar esta verdad del día de reposo. No se trata solo de decir, nosotros rendimos culto el sábado y ellos el domingo. En cambio, es una ley de Dios muy importante que distingue con claridad si somos el pueblo de Dios o no desde su perspectiva. Vayamos a Marcos capítulo 16, versículo 9. El capítulo 16, versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, el día de reposo es el séptimo día. En Israel, los días de la semana avanzaban de la siguiente manera: primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Ya que tienen un ciclo de 7 días, ¿qué día continúa después del séptimo día? El primer día. Dado que el día de reposo es el séptimo día, podemos decir que en el versículo 9, Jesús resucitó por la mañana del primer día, el día siguiente del séptimo día. El hecho de que Jesús resucitara el domingo es reconocido por todas las denominaciones del mundo. La Biblia testifica que el domingo es el primer día, no el séptimo día de la semana. El primer día no puede ser el día de reposo. Por consiguiente, para justificar el culto dominical, las iglesias de hoy lo llaman el Día del Señor, ya que no pueden usar el nombre Día de Reposo. Hermanos, el Día del Señor es el día de reposo. Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Además, Dios declaró claramente, el día de reposo es el día de reposo de Jehová. Al conocer solo esta ley, podemos distinguir fácilmente entre la iglesia que será salva y la iglesia que nunca podrá salvarse. También podemos distinguir entre la iglesia que recibe la promesa de Dios y la iglesia que no la recibe. Hermanos, nunca debemos ir a una iglesia que no guarde el día de reposo. Esto es lo que Jesús ha enseñado. Apartaos de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿No podemos discernir este asunto incluso con una sola palabra de Jesús? De esta manera, nosotros somos verdaderamente bendecidos por Dios. Demos honra y gracias eternas a Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, que nos han permitido morar en la verdad del día de reposo. Con esto, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.